Escuchábamos recién la presentación. Ahí, ¿estás bien, Martín? Sí, perfecto. La presentación, el diagnóstico de Esteban, las propuestas de los directores de IDEA. Vos, Martín, ya que te tengo acá al lado, hace unos años habías presentado, recuerdo en una entrevista en Clarín, como una suerte de balizamiento proponías justamente en términos de reglas fiscales y de rendición de cuentas ante el Congreso. ¿Te parece que una propuesta como la que hace IDEA es compatible también con esto que vos decías? ¿Hay cierto consenso? ¿Ves que ese es el sendero que tiene que recorrer hacia adelante la Argentina? Sí, es compatible. Yo le agregaría a esta propuesta que es muy abarcativa, sobre todo que tiene como valor agregado de lo que ya ha transcurrido en la historia argentina, el incluir nación, provincias, municipios, sobre todo por la cantidad de tasas y de superposición de impuestos que hay en nuestro país. Cuando miramos sobre todo los impuestos a ganancias, tenemos ingresos brutos, tasas de industria y comercio en los municipios, por lo tanto el concepto abarcativo. Y el segundo concepto muy valioso de esta propuesta es incluir a los organismos descentralizados, fondos fiduciarios, empresas públicas. Yo creo que le falta algo, y digo en términos de poder completar este buen trabajo que ha hecho IDEA, que es fondos públicos anticíclicos. La política económica en general, y no lo digo solo para la política fiscal, también como hacedor de políticas públicas en materia monetaria, las políticas anticíclicas, que no es ni más ni menos que guardar en épocas de vacas gordas para gastar en épocas de vacas flacas, es algo que podía completar esta propuesta que acaba de hacer IDEA y que permite justamente eso que hablaba de cláusula de escape. Cláusula de escape es importante, pero si tenemos una regla que puede estar vinculada en algunos países, por ejemplo, aquellos que son productores de petróleo tienen los fondos soberanos. El caso de Chile quizás es el más cercano a nosotros con el precio del cobre. A mí me gustaría hacer una regla fiscal anticíclica en la que marque que cuando el Producto Bruto crece más de 3,5%, que es lo que hemos estudiado con mi equipo, que es lo que es asequible, con dos elementos centrales, y después me gustaría ampliar sobre esto, porque ustedes lo dijeron bien, la regla fiscal es condición necesaria, pero no suficiente. Argentina necesita un programa de estabilización, no solo de sus variables fiscales, monetarias, financieras, sino también un programa de crecimiento. Y esto creo que nos pone un desafío central a la profesión de economistas, Ezequiel, porque siempre cuando vemos países a los que nos ha tocado trabajar en distintos países, como la situación que tiene la Argentina, lo que decimos es primero un programa de estabilización. Pero quiero, y si ahora voy a terminar de responder tu pregunta, Ezequiel, quiero tomar también la primera parte del video, donde lo que transpira la sociedad argentina es una crisis de confianza. Y una crisis de confianza no se supera solo con una regla fiscal. Se supera con una integralidad de medidas que van en lo fiscal, en lo monetario, en lo impositivo para generar incentivos a la inversión, como se viene señalando en estos últimos días, también con incentivos específicos a la exportación, y creo que tenemos tiempo para hablar de la reconfiguración de cadenas de valor, y también para la infraestructura. Es decir, Argentina necesita una visión de shock en términos de leyes, he venido insistiendo también, y respondo a lo tuyo, Ezequiel, en términos de leyes que puedan dar vuelta a las expectativas y leyes que sean votadas por mayorías especiales. Algo que rescato también del fracaso de las otras leyes de responsabilidad fiscal es que no tuvieron mayorías especiales, y también es muy importante el concepto de rendición de cuentas. Me parece que ahí, no sé si sería necesario tener un consejo especial en el Congreso de la Nación, pero sí la rendición de cuentas. Y ahora sí voy a tu pregunta, Ezequiel. Mi propuesta, desde hace algunos años que he trabajado con nuestros equipos, es, en materia de estabilidad macroeconómica, fijar
una regla de desindexación de todo el gasto público, de todos los incisos que tiene el presupuesto nacional y por supuesto que sea acompañado por el presupuesto provincial y municipal. Una regla que esté marcada por una ley del Congreso que marque un sendero, como vos decías hace un instante, de balizamiento de las principales variables de gasto público y que reduzca la nominalidad del gasto hacia adelante. Porque la pregunta es, ¿qué hacer con un gasto público que hoy representa casi 40 puntos del producto? Bueno, la clave de esto es, ¿y cómo se baja esto en un contexto de la crisis social que hay en la Argentina? Por lo tanto, pensar en un esquema económico, hay que pensar en un esquema de un programa económico y social que pueda abarcar los distintos andariveles. Lo que yo propongo con nuestro equipo es una ley de estabilidad macroeconómica que le marque una nominalidad en el tiempo decreciente, de desindexación, en donde a 5 años el Congreso Nacional, en una ley con mayoría especial, y esto reitero, no debe ser solo en lo fiscal, sino también en lo monetario, en lo impositivo, en exportaciones, en infraestructura, pero en materia de estabilidad macroeconómica, plantear un sendero para que todos los ministros del Poder Ejecutivo Nacional sean responsables cada 3 meses por seguir una regla nominal, si queremos también anclar las expectativas de inflación para los próximos años, en que primero sea un 50% en el año 2024, ir desindexando todas las variables de gasto, todas, absolutamente todas, hacia un 40% al año subsiguiente, un 30% en el 2025, un 20% en 2026 para llegar a una cifra en el 2027, lo que permita también setear las expectativas del sector público. Y por supuesto en esto entonces la rendición de cuentas es central, es hacerlo cada 3 meses y esto tiene que ir, y con esto cierro Ezequiel, con una propuesta de reingeniería del sector público. No podemos tener 22 ministerios. Si yo les pregunto a todos ustedes el nombre de más de 5 ministros, probablemente no los podamos decir. Y eso significa que son redundantes. Argentina, en su Poder Ejecutivo Nacional, necesita no más de 8 ministerios, por lo tanto, reducir y eficientizar la reingeniería del sector público. Y a nivel provincial, y con esto termino, ir con ejemplos de legislaturas unicamerales. El objetivo de la Constitución Nacional es que el Senado represente a las provincias. Bueno, dentro de las provincias argentinas, con legislaturas unicamerales, es suficiente esa representación. Eso generaría, pero todo esto hay que hacerlo de manera conjunta, en un shock de leyes y en materia de estabilización macroeconómica, un sendero de reducción de la nominalidad que pueda darle un horizonte a la economía argentina y en particular al sector privado argentino. Marina, Argentina tuvo experiencias con reglas fiscales, con la Alianza, con el gobierno de Macri. ¿Qué diferencias ves ahora para aplicarlas? ¿Por qué sería un buen momento? ¿Qué contras hay? ¿Y qué se puede aprender de esas experiencias que tuvimos? Vos, de hecho, escribiste un libro sobre la economía de Macri en los últimos años, ¿no? Hasta hoy. Sí, a ver. Lo primero es que, aparte de las reglas, hay que cumplirlas. O sea, la regla per se no te sirve. Lo segundo es, fíjate que en la pregunta hay un fallido. Las primeras reglas fiscales en realidad arrancan con la ley de administración financiera en el 92, claro, que funciona y que en ese momento no incluye las empresas públicas y no incluye los fondos fiduciarios, primero porque las empresas públicas iban a privatizar y no iban a estar adentro del sector público, y los fondos fiduciarios porque no existían. Se crearon después como mecanismos para sortear la ley de administración financiera. Lo segundo es la segunda ley, la que dijiste de solvencia fiscal, no es de la Alianza. Se vota durante el menemismo en agosto del 99. O sea, pongo una ley para el que viene. Convengamos que es un poco raro, ¿no? Esa ley tenía muchas de las cosas que mencionaron recién. Tenía una reducción del déficit fiscal, 1,9, 1,5, 1, 0,4, 0. Tenía una
una norma de donde el aumento del gasto tenía que crecer por debajo del PIB nominal. Acá proponen que crezca por debajo de la inflación. Me gusta más por debajo de la inflación, pero había un límite al gasto. Propone un fondo anticíclico hasta 3 puntos del producto, en un contexto donde la economía tenía déficit fiscal, se estaba endeudando a tasas altas. ¿Tiene sentido armar un fondo anticíclico con deuda? ¿O hay que armar un fondo anticíclico cuando los precios de los commodities se disparan, como pasó en Chile o como pasó con los países petroleros, y no gastarnos todo pensando que el aumento en los términos de intercambio no es permanente, sino que es transitorio? Pero de nuevo, en un contexto de tasas altas, te diría que no tiene demasiado sentido, y menos en un contexto donde no tenés crédito como hoy, o sea, discutamos después eso. Después tenía un límite en la deuda pública, bueno, digo, no se cumplió, Argentina, digo, se cortó el crédito, digo, cambiamos de régimen. Llegamos incluso a tener con Cavallo, en el final de la alianza, una ley de déficit cero, que bueno, tampoco se cumplió. Y después lo novedoso es, no es que con Macri arrancaron, las reglas arrancaron también con Kirchner. Durante, la Baña como ministro, tuvimos una ley de responsabilidad fiscal del año 2004, en el marco del acuerdo con el fondo. Y esa ley proponía lo mismo, proponía equilibrio financiero, teníamos superávit fiscal, proponía que el aumento del gasto público sea menor al aumento del PIB, lo mismo que el anterior, proponía que los servicios de la deuda, sobre todo en las provincias, no superaran 15 puntos del PIB, y proponía límites a la baja de impuestos en función de cómo financiabas esos impuestos, ¿no? O sea, venías de 4 puntos de superávit después de la crisis financiera. No constituimos un fondo anticíclico, pero tenías recursos. Las reservas del Banco Central habían subido y no poco. 2005 le pagamos al Fondo Monetario, nos corrimos del Fondo Monetario y la propia ley que se votó durante el gobierno, de Néstor Kirchner, se incumplió. En 2006, el mismo Congreso que votó la ley, votó la movilidad previsional, y el mismo Congreso votó 10 años después la reparación histórica. Entonces lo que digo es, si no nos ponemos de acuerdo con qué gasto queremos, si no nos ponemos de acuerdo con cómo financiamos ese gasto, o sea, no podemos tener, yo insisto, los impuestos de Paraguay y el gasto de Suecia, y menos con la productividad de Zambia. O sea, antes hay una discusión sobre, bueno, ¿para dónde vamos? O sea, hay una discusión, y sobre todo en un contexto como el actual, donde coincido con Martín, hace falta discutir antes un programa de estabilización que no evite la discusión sobre cómo nos volvemos más competitivos, ¿no? Digo, Digo, la agenda de reformas estructurales, porque la estabilización per se, si no normalizamos el funcionamiento de la economía en un mundo donde las fronteras del capital y el trabajo son cada vez más laxas y donde el cierre no te lleva a ningún lado, la verdad es que estamos discutiendo de qué color vamos a pintar la casa y todavía no levantamos los cimientos. Bueno, nada. Hernán, te veía recién mientras hablaba Marina, no sé si estabas pensando, ¿cuál es el desafío de lo que recién estaba proponiendo María? ¿Es difícil convencer a los políticos? ¿Es difícil diseñar una buena regla? ¿Qué pasó con la regla que ustedes habían sancionado en 2018, que fue el consenso fiscal, que hoy no se estaría cumpliendo? ¿Cuál es la parte más difícil para un hacedor de política económica, para un economista, cuando está delante de un dirigente político, presentarle este tipo de encorsetamiento, ¿no?, al comportamiento del gasto? La regla de la ley de 2017 de responsabilidad fiscal, el consenso fiscal, Ezequiel, se aplicó también para las provincias. A mí me tocó en ese momento ser ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Se hizo una ley provincial para los municipios. Los 2 años siguientes, el empleo público provincial bajó de 77 empleados públicos cada 1000 habitantes a 75 en 2018, 74 en 2019. El gasto público provincial cayó en términos reales. El gasto público municipal subió menos que la inflación en los 2 años. El empleo público provincial de los que adhirieron a la ley, que fueron 100 municipios de 135, bajó 0,2%. Los que no adhirieron, los 35 que no adhirieron, subió 1,8%. ¿Qué quiero decir? Estas cosas suman.
Estas reglas suman. Funcionan cuando están vigentes, son correcciones parsimoniosas, siempre es parsimoniosa. Un país no se acuesta, no se va a dormir subdesarrollado, adolescente y se despierta adulto. Siempre es de a poco. ¿Cuál es el problema? Que probablemente no alcance. Lo que dice Marina es bien elocuente. En 2019 hubo elecciones, cambió el gobierno. Antes de la pandemia las leyes se suspendieron, la vigencia de las leyes, en virtud de, no sé, argumentos políticos. En 2020 se revirtió, directamente se fue en sentido contrario, y hace un mes se aprobó una ley que dice todo lo contrario de aquella. Este año, vi también al principio los videos de las figuras públicas, el Kun Agüero y compañía, la próxima hay que elegir uno de Racing, ¿no? La debo. Este año ingresos brutos debería ser cero al sector primario y al manufacturero. Debería ser cero. Y acabamos de votar que se pueda subir. Entonces, en realidad, las leyes, las normas se pueden diseñar mejor, peor, como dice Marina. Podemos hacer alguna technicality de la propuesta de idea que me parece buena. No sobredeterminar, porque si no, quedamos como Tupac Amaru, ¿no? Después no podemos hacer nada. Tampoco es la idea. Hay algo peor que no tener reglas, que es tener reglas y no cumplirlas, Marina. El problema es que no hay ninguna convicción. Porque 2 años después había otro poder ejecutivo, pero la mitad de los diputados eran los mismos, 2/3 de los senadores eran las mismas personas y la mitad de los gobernadores eran las mismas personas. Entonces, ¿qué votamos 2 años antes? Hay algo peor que eso, la que menciona, y eso, bueno, vino la pandemia, qué sé yo, digo, bueno, vino un tsunami. Marina mencionó la de 2004. En los años siguientes crecimos a tasas chinas. Con Martín trabajábamos juntos en el Banco Central. Martín, me consta, advertía los riesgos de la expansión del gasto. Con tasas chinas, la ley se incumplió. Había sol, no había tsunami. Se incumplió. No salió ni en la página 18 del diario. Con lo cual, si no tenemos, digo, previo a la norma, tiene que haber una convicción, un consenso. Si no, la verdad que podemos escribir las leyes más bonitas del mundo. La Constitución Nacional dice que tenemos que tener una nueva ley de coparticipación. La Constitución Nacional, 96 era el periodo límite. Llevamos 26 años defaulteando la Constitución, ¿sí? Y no sale en ningún lado. Entonces, no es nada más que escribir normas, leyes, aprobarlas por unanimidad, por consenso. Esos consensos oportunistas no construyen, eso no son instituciones. Las instituciones no son mejores que las personas que las llevan adelante. El Consejo Auditor Independiente, hay una propuesta de extender la Corte Suprema, sino para ver cómo la politizamos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer un consejo independiente de controlar esto? Existe la Oficina de Presupuesto del Congreso. Ustedes ven que en el debate público, cuando se propone una ley, la opinión de la Oficina de Presupuesto del Congreso sea demasiado vinculante. Es un paso a favor, pero después no le damos bola. ¿Sí? Osvaldo, como ministro de Economía de Córdoba, además acabas de publicar un libro que se llama Una vacuna contra la decadencia. ¿Cuál es tu experiencia con justamente el consenso fiscal y este compromiso que mencionaba Hernán de que las provincias tenían que, para este año, se habían comprometido a bajar ingresos brutos a cero y, bueno, los incentivos a bajar ingresos brutos para las provincias es más difícil porque es pérdida de recaudación y es más difícil aumentar impuestos progresivos como el inmobiliario. ¿Cuál es tu experiencia al respecto desde ese punto de vista? Mira, te puedo contar la experiencia de varios años en la provincia, pero también varios años en el gobierno nacional, en la década de los 90, y un poco haciendo el raconto de la larga historia que contó Marina. Si uno mira el sector público como hay que mirarlo en un régimen federal, que es mirar nación, provincia, municipios, uno lo que encuentra, o por lo menos lo que yo me convencí a partir de esa experiencia, que está intrínsecamente organizado para gastar por encima de sus ingresos y para administrar mal. Es decir, es un tema de diseño, es decir, de mala organización que lleva a que sistemáticamente esté en déficit y sistemáticamente administre mal.
Los gráficos, como estaba Esteban, son muy contundentes, sí, son medio siglo de déficit fiscal persistente y medio siglo de mala administración. Con lo cual, digamos, en este tema no hay grieta, es decir, es verso que no hay política de Estado en la Argentina. Está claro que hay, es decir, está claro que el déficit es una política de Estado y que la mala administración es una política de Estado. Y eso no depende, en definitiva, de personas, no depende de lo que podamos hacer quienes estamos dentro del Estado, que podamos marcar, bueno, algún matiz, algún esfuerzo, digamos, para llevarlo para un lado o para el otro, pero evidentemente que son meros impulsos que mueren rápidamente porque prevalece esa mala organización. Entonces, todos estos incumplimientos que reportaron antes tienen que ver no con la mala voluntad o que no lo quisimos hacer, sino que esta organización compleja, que insisto, se complejiza por los 3 niveles de gobierno, lleva a que sistemáticamente, espontáneamente y sin que nos demos cuenta, terminemos siempre con déficit, con mala administración. Si aceptamos eso, me parece que poner una regla, obviamente que es importante, pero que si no cambiamos la organización la vamos a incumplir. Yo lo veo muy análogo a decir, bueno, lo dolarizamos y resolvemos el problema. En realidad, suena atractivo, digamos, la dolarización, pero no te resuelve el problema de la mala organización, ¿no? Al otro día seguís teniendo ingresos brutos, seguís teniendo reglas previsionales que son incumplibles, seguís teniendo, como veíamos esta mañana, un sistema educativo que funciona muy mal. Tenemos que repensar la organización, que insisto, tiene que ser integral en los 3 niveles de gobierno, porque no hay forma, digamos, de resolverlo desde un nivel, si no lo puedo hacer yo desde Córdoba o un funcionario nacional del gobierno nacional, sino volvernos a poner de acuerdo qué impuestos cobramos cada jurisdicción y qué funciones cumplimos cada jurisdicción y nos hagamos cargo, digamos, de lo que hacemos. Eso hoy está todo mezclado. El análisis, digamos, de cómo salir de esta mala organización excede, obviamente, las posibilidades que tengo en estos minutos y viene bien la mención del libro, porque, bueno, en el libro justamente hacemos un planteo de cómo ordenar, porque básicamente el problema que tenemos es que en realidad no hay un Estado, hay 3 Estados que cobran impuestos superpuestos y que gastan de manera superpuesta, y eso explica por qué tenemos un sistema tributario tan malo y una administración del gasto público tan malo. Hasta que no ordenemos esta superposición y clarifiquemos los roles, yo creo que todo lo demás va a ser, lamentablemente, digamos, va a ser voluntarismo. Es decir, vamos a ir teniendo un Estado en déficit y un Estado ineficiente. Podrá haber un año que la arreglemos, pero de manera persistente, que es lo importante, sistemáticamente vamos a ir repitiendo la historia del último medio siglo como mínimo. ¿Cuál sería, levanto una pregunta, ya están llegando las preguntas a través de Menti, formulo una. ¿Cuáles serían, a su juicio, el principal gasto o los principales gastos a reformular dentro del sistema, dentro de nuestro sistema público? Marina, ¿te reís? ¿Qué el del otro. El que se del ríe, otro, ¿no? Digo, el gasto, entre otros, sí. El que se ríe principal. A ver, cuando vos mirás la estructura del gasto total, esos números de 46, 47 puntos del PIB incluyen 3 puntos de obras sociales que yo no los estoy considerando, ¿no? Digo, con lo cual yo miro 42, 43 de pico en 2015, bajaste a 37 en 2019, en gran medida por la licuación de las jubilaciones, volviste a subir en la pandemia, de nuevo 42, 43, y volviste a bajar un poquito arriba del 2019, en gran medida por la aceleración de la inflación y la licuación de las jubilaciones. Cuando vos mirás la composición del aumento del gasto, 2 cosas quiero decir. Una es, cuando mirás la composición del aumento del gasto, el grueso del aumento del gasto son transferencias. O sea, de esos puntos hay más de un tercio que son transferencias. Y las transferencias tienen 2 componentes. El grueso es el componente previsional, en menor medida los subsidios, y después lo que son las transferencias en gastos sociales, ¿no? Digamos, el grueso de las transferencias las maneja la Nación. La Nación se quedó sobre todo con el esquema previsional, digamos. Fue parte del acuerdo en los 90 con el consenso fiscal con las provincias, donde las provincias se llevaron la salud y la educación, la Nación se llevó parte de las cajas previsionales, pero después cuando le metiste la moratoria previsional y duplicaste el número de jubilados, aumentaste ese gasto, que en principio se iba a financiar licuando las jubilaciones más altas
y después cuando le metiste la movilidad previsional y después le metiste la reparación histórica, digo, tenés un sistema que es contributivo y solidario en simultáneo. Las dos cosas no podemos pagar jubilaciones para todos y que todos los que aportaron cobren en función de lo que... O sea, el sistema está... Y sobre todo el problema que tenés cuando vos mirás el gasto previsional, lo que son las transferencias, que es el grueso, si querés, del agujero del Estado y del aumento en el gasto, lo que tenés es una dispersión enorme entre el régimen nacional y los regímenes de privilegio y sobre todo lo que son los regímenes provinciales. Entonces, digo, cuando vos mirás tenés 12 puntos de gasto a PIB, 13 puntos de gasto a PIB previsional, 9 millones de jubilados, 6,5 millones de jubilados se llevan 6 puntos. Y el resto, después tenés 1,5 millones que se lleva medio punto más y el resto, los regímenes provinciales, llevan 3 puntos. O sea, tenés poca gente que se lleva mucha plata, sobre todo en las provincias y en los regímenes especiales. Entonces, pongamos la discusión sobre la mesa. O sea, los jubilados de la moratoria previsional son jubilados que no están en una cosa que se llama territorio nacional, están en las provincias. Hay una discusión de fondo sobre el esquema de coparticipación, cómo se distribuyen los recursos, cómo se gastan los recursos, cómo se gasta, digamos, quién gasta, y sobre todo respecto a la calidad del gasto, porque tenés un problema adicional, que es que con el gasto que tenés, la presión impositiva no te alcanza. El gasto público subió, lo que mencioné, y la presión impositiva también mencionó. O sea, recreamos el déficit fiscal después de la ley de responsabilidad fiscal de Kirchner, pasamos de más 4 de déficit a menos 4 de déficit, con un aumento en la presión impositiva de 19 puntos a 32. Entonces, digo, hay una discusión de fondo, digo, todos estamos de acuerdo que sea el otro, obviamente después tenés los regímenes especiales, todo lo que tiene que ver con los gastos tributarios, de nuevo, el juego, si querés, en Argentina, como decía Miguel Bain, es sacarle todos los pesos al Tesoro y sacarle todos los dólares al Banco Central, y ese es el juego en el cual estamos montados, y la verdad que estamos destruyendo la economía, digamos, con la falta de acuerdos que tenemos en relación al manejo de la cosa pública. Martín, ¿coincidís? Marina pone énfasis en la cuestión de la seguridad social, ¿no? Yo creo que hay que hacer todo. Si empezamos a priorizar, por supuesto que el gasto previsional, todos los que estamos aquí sabemos lo que significa en términos de gasto público, pero por eso el plan... Es el 45, casi el 45% del gasto público. Exacto, sí, para poner la mitad, para ponerlo... luego tenemos subsidios económicos, subsidios sociales, transferencias. Por eso el planteo que yo hago es hay que desindexar todas las variables de gasto público, todos los incisos del presupuesto y además marcando un sendero, como decía, que pueda anclar el tema central que no hemos hablado todavía, es cómo impacta esto sobre la inflación. Hoy Argentina necesita tener un programa de estabilización que baje sustancialmente la tasa de inflación. Esto hay que hacerlo con una política de convergencia. Muchas veces los economistas discutimos si gradualismo o shock. A mi juicio, lo que debe discutirse es convergencia o dispersión de las variables económicas. Digo, convergencia de la variable gasto público, de la variable ingresos públicos, de la variable políticas de ingresos en general, por supuesto de la política monetaria. Si esto no está en juego, es decir, esta idea que quizás me gustaría poder dejar como idea fuerza, no pensemos solamente en una variable, Ezequiel. Creo que esto es lo que hemos cometido como error de no tener, cuando uno mira los distintos intentos que ha habido en términos de política económica, es la falta de una visión de equilibrio general, es la falta de una visión de integralidad, de una visión holística. Lo vemos, digo, alguien puede fijar el valor del dólar para un producto, pero después se tiene que dar cuenta cuál es el impacto en la segunda derivada, que es la emisión que eso genera, qué va a ser quien reciba en esos pesos. A esto es lo que llamo una mirada integral. Por lo tanto, yendo a tu pregunta, la respuesta es todo, desindexando el gasto con un sendero que vaya reduciendo la nominalidad, pero también analizando la segunda variable, que es la parte de ingresos, que la tocó Osvaldo, que a mí me parece central que en un futuro programa económico tengamos la visión de ampliar la base de tributación, simplificar y reducir la carga. Mientras tengamos el nivel de informalidad que tiene la Argentina, y hay muchos mecanismos hoy para poder atraer el ahorro interno que lamentablemente está hecho en otra moneda, poder volcarlo
con incentivos específicos hacia la inversión y hacia el consumo, en esa integralidad podemos entonces reducir el gasto público. Y cierro con esta pregunta que vos le hiciste a Hernán. ¿Por qué los economistas no hemos sido capaces de poder convencer a los políticos de ir con una regla fiscal de esta naturaleza? Porque hemos quizás hecho énfasis solo en la naturaleza fiscal del problema, y el problema de la Argentina es de estabilización, es fiscal, es de competitividad, es de falta de crecimiento. La economía argentina prácticamente está, vamos a terminar este año con el mismo Producto Bruto Per cápita que en el año 2006, con lo cual han pasado distintos gobiernos, distintos colores, y hemos mantenido esa crisis de estancamiento económico. Por lo tanto, para convencer a la clase política tienen que pasar dos cosas: o estar cerca de un abismo, como pasó hace unas pocas semanas, un abismo que puede ser cambiario, o un abismo que puede ser inflacionario, o un nuevo gobierno. Y un nuevo gobierno que sepa que ese 10 de diciembre tiene que anunciar un conjunto de leyes, algunas de las cuales las hemos discutido acá, que sean votadas ese 10 de diciembre y que además sean aprobadas, reitero. ¿Por qué fracasaron las anteriores? Porque no tuvieron mayorías especiales. La política argentina hoy lo que manifiesta es un gran grado de fragmentación. Por lo tanto, si vos llegás a tener 2/3 del Congreso, significa que para revertir estas leyes, por ejemplo, de desindexación del gasto público, vas a necesitar 2/3 para poder revertir ese camino. Bueno, eso va a marcar un sendero. Es muy difícil que hacia adelante alguien pueda revertir leyes que tengan mayorías especiales. Hernán, ¿coincidís con lo que dice Martín de que un nuevo gobierno tiene más chances de resetear estos comportamientos fiscales que hemos tenido en las últimas décadas? Sí, coincido. Soy optimista respecto al próximo gobierno que pueda hacer un cambio de régimen. ¿Por qué? ¿Por qué sería distinta esta vez, ¿no? Como dicen Carmen Reijard y Ken Rogoff, ¿no? Genial. ¿Por qué esta vez sería distinto? Genial. Por los números de Esteban. 40 años mostró, 50. No 4. No es este gobierno, no es el anterior. Los rankings que mostró Esteban son para llorar. Terceros en cantidad de años en recesión, segundos de abajo en crecimiento. No hay, acá tenemos 4 economistas, no militamos en el mismo espacio partidario. Hay pocas diferencias, hay matices. No se puede seguir con más de lo mismo. Creo que ya es Vox Populi, o sea, el pueblo sabe que no se puede. Hay una demanda de cambio. Segundo, la muerte de los eslóganes. Más Estado. ¿Más Estado? ¿Qué quiere decir? Respondemos a la pandemia con más Estado, a la crisis con más Estado. Duplicamos el Estado. Pusimos un Estado arriba del otro. El bienestar no subió. Marina. Y mirá, sí, pues la verdad que depende del contrato social, que si el Estado, el escandinavo, el paraguayo. Mirá, no hay un número óptimo. Lo que no se puede es gastar 40 y recaudar 30. ¿Sí? Tercero, el primer gobierno de Cristina se financió con las AFJP, el segundo con las reservas de Banco Central, cuando se fue, después. Por eso se fue. No fuimos. No fuimos. Fue la herencia, No fuimos. El gobierno de Cambiemos con el crédito externo, el gobierno actual con el crédito interno, con la emisión, con el lado de los pasivos del Banco Central. No hay más. No hay más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Por eso soy optimista. Por la escasez. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer, o una del set de reformas iniciales, es el consenso fiscal para la ley de responsabilidad fiscal. Soy optimista de eso. Los 4 podemos cambiar 2 comas de la propuesta de idea. Que no esté sobredeterminada, si es la oportunidad. Marina dice primero equilibrado, porque es el régimen. Genial. Technicalities. No es lo importante. Me parece que va a haber espacio para hacer un cambio de régimen en el próximo gobierno. Soy optimista con que por la fuerza por la contundencia de los acontecimientos y estas 4 décadas de laberinto que llevamos, llegó la hora de hacer algo distinto.
Osvaldo, para ir cerrando, ¿coincidís con lo que recién describía Hernán? ¿Sos optimista? Y te quería preguntar también, ¿cómo es este contexto donde hoy la nación tiene déficit y las provincias tienen superávit, ¿no? Es un contexto como anómalo para la Argentina, ¿no? En los 90 la crisis era al revés. Las provincias tenían déficit, ¿se acuerdan cuando se hablaba, no, el déficit, la culpa del déficit es de las provincias, ¿no? Antes del colapso de la convertibilidad. Hoy las provincias tienen recursos y la nación, como contaba Marina y Martín, bueno, está atravesada por este déficit del sistema previsional. Bueno, son dos preguntas. Sobre la primera, yo comparto el optimismo. Lo que sí me parece enfatizar de que al optimismo hay que concretarlo, es decir, la oportunidad hay que aprovecharla, y en ese sentido me parece central enfatizar la necesidad de repensar la organización del Estado. Es decir, esto no se arregla con una política de ajuste tradicional como la que hemos tenido muchas veces y sistemáticamente ha fracasado. No se arregla con un ministro de Economía fuerte, un secretario de Hacienda más fuerte que apele a lo que el manual del ajustador dice, por ejemplo, manipular la movilidad previsional, porque sabemos que eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque los jubilados hacen juicio y por lo tanto en realidad el gasto mirado bien en realidad termina aumentando o no sirve suspender la inversión, porque bueno, le corto el presupuesto de vialidad y el bache que tengo hoy, el año que viene lo voy a tener que cubrir con más presupuesto porque es más grande, o no sirve pisarle el pago a los proveedores, porque sabemos que los proveedores también juegan y después terminan cobrando nuevos precios el daño que le hicimos en el corto plazo. Es decir, hay que repensar la organización del Estado integralmente en los 3 niveles de gobierno para tener un Estado solvente y entonces en lo previsional, por ejemplo, ir a las reglas previsionales, por ejemplo, el tema de la pensión, que fue una institución creada para otro contexto y que no se condice con el actual, y muchas otras cosas que son las que planteamos en el libro, y no caer en el facilismo de decir, bueno, me hago el vivo, toqueteo la movilidad y con eso zafamos de lo fiscal. Me parece que ese punto es clave, y si hacemos eso, es decir, si realmente arrancamos el nuevo gobierno intentando aprovechar la oportunidad, repensando integralmente la organización del Estado, insisto que el integralmente incluye los 3 niveles de gobierno, yo creo que ahí tenemos una oportunidad enorme y de rápido impacto positivo, es decir, no hay que pensar de años de sacrificio, sino de resultados inmediatos. En relación a la otra pregunta, yo no lo haría, más allá que juegue en mi contra, ¿no? Porque hoy me toca estar del lado de las provincias, no le daría un significado de optimismo, en el sentido de que lo que pasa hoy en la Argentina es que la inflación es un tremendo ajustador fiscal, es decir, te permite que los ingresos en general más o menos siguen la inflación y los gastos públicos les cuesta mucho más seguir la inflación. Entonces eso genera un espacio fiscal grande, que es el que tienen hoy muchas de las provincias, y no es casualidad que todas las provincias en general estén con una situación de superávit. Me preguntarán por qué la Nación no pasa eso. En realidad, en la Nación pasa ese efecto, se licúa mucho gasto. El tema es que la Nación tiene 2 cosas, o 2 aberraciones, digamos, que las provincias no tienen. Las moratorias previsionales, que ya se mencionó anteriormente, que es una fábrica de gasto público totalmente desbocada. Y la segunda, los subsidios a la energía, que afortunadamente todavía las provincias no se han metido en eso. Pero si uno sacara del presupuesto nacional esos 2 factores, también la nación tendría superávit. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad no nos podemos quedar contentos con esto, porque un ajuste fiscal basado en licuación de gasto es, además que la inflación es mala, es insostenible, es decir, es algo transitorio en algún tiempo, pero en algún momento las tensiones hacen que se revierta. Por lo tanto, digamos, esto me lleva de vuelta al principio. Tenemos que repensar el Estado integralmente, incluyendo las provincias como algo central, y yendo, digamos, lo que vos preguntabas, bueno, ¿cuál gasto hay que revisar? Bueno, algunos aparecieron, digamos, el previsional es obvio, donde yo pondría énfasis, no apelemos a la solución fácil de toquetear la movilidad, porque eso no es la solución es repensar el conjunto de reglas sobre las cuales funciona el sistema previsional. Y otro tema muy importante es la enorme cantidad de gasto nacional
que por distintas decisiones de distintos gobiernos se fueron inmiscuyendo en funciones provinciales. O sea, hay una buena proporción del gasto nacional que no tiene ningún sentido, que no aporta nada a la calidad de los servicios públicos, todo lo contrario, lo hacen mucho más burocrático, más arbitrario, más discrecional, y que revisándolo permitiría una manera genuina de reducción del gasto público nacional y simultáneamente una mejora en los servicios que son servicios a cargo de las provincias. Esta mañana hablábamos de educación, un dato de referencia que no podemos dejar pasar, en el sistema educativo en un país federal, uno de los mejores sistemas educativos de un país federal del mundo es Canadá. Si uno va a Canadá y pregunta, quiero hablar con el ministro de Educación de la Nación, le va a decir, no hay ministro de Educación Nacional, hay ministros provinciales, porque ellos son los que tienen las escuelas, los docentes, es decir, tienen la responsabilidad. Ese desvío, digamos, de tener enormes estructuras nacionales para servicios provinciales en educación, en salud, en medio ambiente, en desarrollo social, es una buena también proporción de gasto público nacional que, insisto, contribuye al déficit y, lo más importante todavía, contribuye a la mala calidad en la gestión de los servicios públicos. Martín, quería cerrar algo. Tenemos un minuto nada más, no sé, un minuto cada uno, si quieres cerrar, ¿alguna idea? No, simplemente que soy optimista porque se terminaron las cajas. No hay manera de financiar la política, además partimos de un nivel de 100% de inflación, con lo cual más emisión monetaria, muy difícil en un contexto donde también hay que mirar la demanda de dinero que está cayendo y está siendo llevada con muletas con cada vez más cepos, cada vez más restricciones que plantean menor crecimiento de la economía argentina. Un nivel de deuda interna que también es preocupante en términos del nivel de indexación que tiene esa deuda, tanto la deuda con SER como la deuda vinculada a Dólar Link, como bonos duales. Además, todos se están venciendo justo en el periodo preelectoral. Tenemos más de 1 billón de pesos que está venciendo en los meses entre marzo y agosto del año que viene. Se terminó el crédito internacional, por lo tanto, para la política llegó la hora de la verdad. La clave o el desafío para los hacedores de políticas públicas es presentar programas de estabilización y crecimiento que reviertan esta crisis de confianza, equipos confiables para llevarlos adelante y tener la capacidad de implementación, porque no solo es leyes, sino después ejecutarlas, estar en el barro, y en tercer término, leyes por mayorías especiales del Congreso. Plan, equipo, leyes. Se acabó la plata, llegó la hora de la verdad. Lo que se nos acabó es el tiempo. Marina, si sos muy breve, bueno, pues me estabas mirando. Yo no soy tan optimista, yo tengo mucho miedo de lo que puede venir. Me parece que estás yendo a una colisión, ¿no? de choque frontal. Los choques frontales en Argentina generalmente ordenó la hiperinflación a fines de los 90, y conseguiste los consensos para lo que fue la ley de reforma del Estado y lo que fue el cambio estructural que vino en los 90. El choque de trenes en 2001 sí. Te permitió los consensos para lo que fue la ley de emergencia económica y vino, si querés, un esquema de ordenamiento posterior. Bueno, ¿quién va a llevar adelante los liderazgos para pensar si hay un choque de trenes? O sea, pensar que el choque de trenes per se, porque se acabaron las cajas, las cosas se ordenan. A mí la verdad que me genera mucha tristeza y me da miedo la dinámica. O sea, hoy la estructura social argentina es mucho más gravosa que la que tenías en esos momentos, con lo cual, cuidado, digo, me parece que busquemos los consensos antes. Yo soy optimista, mis 30 segundos, porque el título es Ceder para Crecer y porque el panel se llama Reglas del juego estables. Eso no sé si era el coloquio de idea hace 10 años. El populismo es un problema de demanda, no de oferta. No va a venir un gobierno mesiánico, iluminado, que cambie las cosas. Surge de la demanda de la sociedad civil. Si somos adictos al déficit porque los ingresos bajos buscan planes, los ingresos medios subsidio de tarifas y los ingresos altos tasas subsidiadas, no puede, ese gobierno no puede. ¿Sí? Con lo cual, un llamado a la clase dirigente. Son ustedes. Les agradezco mucho a Marina, Osvaldo, Hernán, Martín, por haber debatido y comentado las propuestas que hizo el equipo de IDEA. Y ahora, Santiago, vamos a
A ver el video. A ver el video de la entrevista que hicimos con el... Tenemos un aplauso. Bueno,